12 del mediodía, 14 minutos, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 18 grados 2 décimas, y nosotros vamos a abrir el capítulo teatral, ese que nos fascina, esa agenda que muchas veces le presentamos a ustedes para que puedan disponer de esos tiempos libres para ir a ver buenas obras, de las muchas que hay en la ciudad de Buenos Aires. Y en este caso vamos a hablar de una reposición, vamos a hablar de una obra que vuelve. Aunque su título parece a pleno en una despedida, Se despide el campeón, es la obra de Fernando Zavala, y nosotros estamos en contacto para hablar con el autor. Fernando, ¿cómo te va? Buen día, Hernán y Mali, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Hola, buen día, Hernán, Mali, ¿qué tal? ¿Cómo va? Todo muy bien, todo muy bien. Esa contradicción de que se despide el campeón, pero vuelve, se despide el campeón, pero otra vez en el escenario. Vuelve, sí, solo que es otra versión, es una versión que dirige Ezequiel Restaine y actúa Rubén Cholo Medina. Sí. Los chicos son de Azul, perdón, de Rojas, provincia de Buenos Aires. Ajá. La estrenaron el año pasado, justamente cuando estaba bajando la otra versión que dirigía Mariano Docena con Cristian Thorsen. Y esta versión me gustó mucho, yo la vi por video, vi ensayos y después vi el estreno, lo cual me pareció que estaba bastante bien para que venga a Capital, para que vaya a Capital y para que vaya fundamentalmente a Ítaca, ¿no? Así que los chicos están todos los sábados a las 18 ahí en Ítaca Complejo Teatral. Correcto. Humahuaca 4027, como saben siempre, pueden ya reservar sus entradas, meterse a través de Alternativa Teatral, que es como el gran portal del teatro off de la ciudad de Buenos Aires, off y no tanto, porque aparecen obras de todo tipo, pero es como lo automático, vas por ahí, tenés la posibilidad, incluso algo que me fascina, que quienes van a ver las obras después comentan las obras y tenés la chance de leer un poquitito esos comentarios de la gente común. Ya como... Claro, el que va a ver disfrutando, ¿no? Y la sensación que le queda en el cuerpo, porque en definitiva es como que te termina quedando en el cuerpo lo que ves. Total. Pero... Digo, ¿y cómo le llegó esta obra a Ezequiel? Digo, porque vos recién decías que estaba bajando la versión anterior, con el otro director, y ya Ezequiel tenía lista esta nueva propuesta. Digo, ¿cómo él vio la obra y quiso hacerla? ¿Te pidió a vos el guión, el libro? Digo, ¿cómo fue esa reposición? No, él me pidió el texto, él no vio la versión, lo cual estuvo muy bueno para no condicionarse en algún punto. Me pidió el libro y empezó de cero con el material, ¿no? Empezó inclusive con una puesta escenográfica que es magnífica y una composición de personaje que hace el actor Rubén Cholo Medina. La escenografía es de Matías Herrera. Y tanto el trabajo de puesta como de composición, el trabajo actoral es realmente genial. Yo tuve la posibilidad de ver el ensayo general. De hecho, ahora los chicos estuvieron hace muy poco en una suerte de micro gira por Junín, por Rosario. Y la verdad que la gente, el público ha sido muy fervoroso con ellos, ¿no? Han salido con un entusiasmo notable. ¿El actor es el mismo? Entonces, ¿o no? No es el mismo actor, es un actor de Rojas. Realmente yo no lo conocía y cuando vi el ensayo fue impactante, ¿no? Su actuación es muy notable, es muy importante lo que hace escénicamente, ¿no? Y el director, ni hablar, el director es un director que no tiene muchos años en la escena teatral, sin embargo, actuó como si fuera un director de muchos años, ¿no? Vos sabés que me fascina lo compenetrado que estás con esta apuesta, sobre todo viniendo de otra. Digo, ¿qué de aquello que volcaste en la obra entendés que lo tradujeron con tanto interés? O sea, ¿qué es aquello que vos te empujó a escribirla y que hoy lo ves y decís, wow, qué buena apuesta, wow, qué buena actuación? ¿Dónde se enmarca esa sensación? En todo, te diría, es una versión muy parecida a la que yo estrené. Yo vivo en Córdoba, yo la estrené en 2016, es una versión muy parecida, pero aún más, no sé si decir más completa en algún punto en cuanto a lo escenográfico. Vos entrás, el público entra directamente a la casa del personaje, ¿no? Claro. Y es una casa que tiene paredes, ladera, todo, y todo se usa, ¿no? No sí. Es que está porque sí, no.
Y me impresionó eso. De hecho, hay una filmación en cámara fija y hay otra que es más en primer plano, donde sale el actor, y la verdad, viendo las dos filmaciones dije, wow, si esto se ve en video, ¿cómo se verá ahí en el teatro, ¿no? Fernando... Así que yo creo que sí. está al 100% la obra, de cómo yo por lo menos la había pensado, ¿no? Sí, Se despide el campeón, es una obra que está vinculada con el boxeo. En este caso es un entrenador. Es un entrenador el que marca el eje de esta historia. Sí, claro, el boxeo es un punto de partida para hablar de otras cosas por ahí, ¿no? Sí. Hay una cuestión de identidad con el personaje, una crisis de identidad. Hay un conflicto claramente con el medio, con la sociedad. Hay una sociedad que no comprende o no termina de comprender ciertas cosas y que es una sociedad en cierta manera prejuiciosa. Y es un triángulo pasional muy fuerte el que pasa en la obra, pero está, por supuesto, la metáfora del boxeo, ¿no? Sí. O el boxeo o en relación a lo que le pasa al personaje. Ok, estoy con unas ganas enormes de subirme al ring como sparring y de boxear un ratito con vos sobre algunas cuestiones que paradójicamente justamente leía esta semana algo que me empujó a empezar a pensar algo que nosotros hacemos habitualmente, o sea, entrevistar a gente del mundo del teatro en todas sus facetas, ¿no? Actores, actrices, directores, dramaturgos. Y algo que me movilizó, justamente lo contaba fuera de aire, de un tuit de Tartu, en el que señalaba que un país que dio a luz teatro abierto hoy se sostiene en gran medida con obras que se compran en los Estados Unidos y que se transforman en musicales u obras de alto vuelo de espectáculo en calle Corrientes, porque viste que no podemos salir de ese. Y realmente me pegó una piña, ya que estamos hablando y encontrando esta analogía con el boxeo. Y te pregunto, porque cuando nosotros hablamos de boxeo, Rocky te pasa por arriba, está en funciones, es una gran obra, o sea, no es la discusión con eso, sino es la discusión de decir, ¿qué nos pasa? Que en gran medida parece que tenemos que ir a buscar fórmulas ya hechas y obviamente muy bien vendidas, en lugar de hurgar un poco en eso, ¿no? Y por ahí esconde un trasfondo como de ese boxeador que se sube a pelear en un ring con no el mismo brillo del que trae Rocky, pero digo, me gusta ser un sparring de este nivel en esta charla con vos, no sé por qué. Sí, en realidad la obra no tiene mucho que ver con Rocky, ¿no? Y con todo ese mundillo. No me cabe duda. Sí. Pero entiendo lo que vas. Sí. De alguna manera el boxeo siempre estuvo en la literatura presente, ¿no? La literatura en el cine, y en este caso en el teatro, no es la única obra que hay, por supuesto, con el boxeo. Pero a mí siempre me interesa mucho cómo toma un punto de partida o cómo en sí la obra empieza a tomar un camino y después empieza a bifurcarse, a abrirse y a terminar a un lado impensado, ¿no? Y eso es lo que pasa en Se despide el campeón, ¿no? Lo que empieza de una manera termina de otra completamente distinta a lo que puede pensar el espectador. En realidad yo me situaba más en la idea de como autor de una obra, como dramaturgo, como quien lleva adelante una apuesta de una obra que tiene una idiosincrasia absolutamente argentina, en la que seguramente habrá una mirada crítica de lo que nos pasa y todo, y la importación de productos foráneos como atractivo para ese público. Ahí me quería ubicar ahí, en ese rincón. Sí, te entiendo, se convive. Yo pienso que se convive como en la selva, ¿no? Se convive con todo, ¿no? Hay espectáculos de todo y para todos. Sí. Y para todos los bolsillos también, digo, porque no es lo mismo ir a ver una producción de afuera que la que tenés que garpar al precio que ellos la compraron. Digo, pero esta obra, digo, viene de hechos reales. ¿Hubo algo que a vos te inspiró a escribirla? Digo, ¿qué fue o quién fue que te inspiró? Mira, yo encontré una noticia insólita hace unos años sobre un boxeador puertorriqueño que velaban erguido en un cuadrilátero. Me llamó mucho la atención eso. Lo velaban con ropa de box y la familia se sacaba Seifels. Me parecía morboso, pero me parecía atractivo todo ese mundillo, ese color. Así que archivé esa noticia
Y con los años me choqué con un fragmento, un discurso amoroso de Roland Barthes, lo cual me pareció muy interesante porque además de describir las etapas del amor, hay un microtexto, prácticamente una línea donde habla del amor embalsamado. Entonces ahí donde mi cabeza asoció la noticia, ¿no? Y un poco los dramaturgos trabajamos por asociación. Digo, asociamos cosas que están disociadas y ahí eso muchas veces termina en una obra, ¿no? Sí. Y eso fue lo que pasó, Y, fundamentalmente para empezar a escribirla, no sentirme conmovido en algún punto. claro, y esta nueva versión, más allá de lo escenográfico, ¿no?, que vos nombrás que es tan imponente, ¿hubo otra interpretación del director? Porque, viste, no sé, qué sé yo, tomo la Biblia, por ejemplo, ¿no?, salvando las distancias, viste que es como cada uno lo interpreta y la visión que le quiere dar. Digo, acá el director del texto que estaba, ¿él interpretó algo de otra manera? ¿Le dio un giro especial según su mirada? Sí, claro, siempre todo director o directora que toma una obra hace su propia versión, pero yo siento que es una versión muy parecida a la mía. Hay muchas versiones de esta obra, hay una que se estrenó en Montevideo, donde el actor estuvo nominado a los premios Florencio. De hecho, Cristian Thorsen, el actor que hizo hasta el año pasado Se despide el campeón, ganó como mejor actor en este unipersonal en los premios al Teatro Independiente. Es decir, hay un punto que pareciera que la obra está escrita para el actor, es una obra muy para el actor en algún sentido, ¿no? Y muy para el director también, porque tienen que trabajar, digamos, con esa cosa que es la obra, y llevarla a un lugar de cierto crecimiento dramático, ¿no? Uh-huh. Estamos charlando con Fernando Zavala, es el autor de Se despide el campeón, esta obra que se presenta los sábados a las 18 horas en el Complejo Teatro Ítaca. Esto es en Humahuaca 4027 y, como decíamos, a través de Alternativa Teatral tienen las chances para poder sacar las entradas y anticiparse y disfrutar de esta obra. Decís que estás en Córdoba, estamos haciendo contacto con la provincia mediterránea. ¿Cómo es en Córdoba? Sí. ¿Cómo es en Córdoba el teatro? ¿Cómo es la escena de teatro cordobesa? Bueno, la ciudad de Córdoba también es una ciudad de mucho teatro, hay muchas salas de teatro independiente, tenemos salas de teatro oficial también, tenemos teatro comercial, así que también convivimos un poco con los tres estadios. Bueno, en Córdoba lo que pasa no está ajeno a lo que pasa en el país, culturalmente hablando, ¿no? O sea, hay una lucha por sostener las salas, hay una lucha por sostener la actividad, y eso, bueno, en el día a día también se nota, ¿no? Y mucho. Pero es una ciudad que tiene mucho teatro, es una ciudad donde la gente va al teatro, y eso es muy importante también, ¿no? Mirá, y esa lucha es acompañada por el municipio, por el gobierno provincial. Te pregunto porque decís que vivís hace mucho tiempo en Córdoba, pero ¿de dónde sos? No, yo soy nacido en Río Tercero, acá muy cerquita de... No tenés acento. Claro, es que por eso... Sos el cordobés sin acento. Sí, pero el sur de Córdoba... El sur de Córdoba no tiene tanto acento. Sí, he andado por la Bulaye, por la Pampa también, entonces claro, por ahí se pega un poco. Pero no, lo que pasa es que, digamos, conviven bien con el Estado municipal y provincial, porque de alguna manera les interesa la actividad cultural. Claro, por eso te pregunto. De hecho, existen algunas, digamos, el Festival Internacional de Teatro del Mercosur es apoyado por el gobierno de la provincia. Hay otros programas, hay festivales organizados por el municipio, en el caso de la ciudad de Córdoba. Pero bueno, también se trabaja limitadamente porque el Instituto Nacional del Teatro está como, ¿no?, cerrado en algún punto, ¿no? Entonces se hace difícil la actividad. Entre otras cosas que disfrutamos bastante cuando hacemos estas charlas con quienes no viven en el centro porteño, en el ombligo del mundo, está en conocer un poquitito esto, ¿no? Que define la idiosincrasia de los cordobeses, defender a sus actores, a sus dramaturgos, a sus directores, tener una escena mostrable más allá de lo que
en el verano termina siendo la pasión de Carlos Paz, con obras que viajan efectivamente para ser presentadas ante el turismo. Digo, empaparnos de todo eso nos muestra un poquitito un espejo que a veces nos es esquivo acá en la ciudad de Buenos Aires. Por eso te preguntaba, ¿no? Sí, el Teatro de Córdoba es un teatro que históricamente, ya en tiempos de dictadura, se trabajaba en creación colectiva, o sea, se trabajaba mirando mucho hacia toda América Latina, ¿no? Que es un teatro muy, en algún sentido, muy latino, ¿no? Y muy cordobés, por supuesto, valga la redundancia, en el sentido que se para y se fija mucho en la identidad propia, ¿no? de la provincia, de cómo somos los cordobeses y demás. De hecho, esta obra también recorre muchos lugares de Córdoba, aunque por ahí también hay lugares, obviamente, que son de Argentina, y a la hora de publicar, supongamos, para editoriales extranjeras, se ha hecho como una suerte de traducción, ¿no? Por las palabras, hay términos que son muy nuestros, Ajá. no solo de Córdoba, sino de términos argentinos. Entonces, hace muy poquito, por ejemplo, se publicó en Paso de Gato, que es una revista ahora digital iberoamericana, de teatro iberoamericano, y ahí se hizo una suerte de traducción, ¿no? Lo cual hace que también ese texto pueda llegar a otras latitudes, ¿no? Porque no es un texto donde hayan palabras que de alguna manera sean tan universales, ¿no? Sino son textos con términos muy... Por supuesto, lo que pasa sí puede ser universal, pero el texto en sí, las palabras son... tiene un significado que para nosotros es muy fácil, pero en el extranjero es más difícil, ¿no? Fernando, te agradecemos por la charla, por este tiempo. Por favor. La convocatoria, como ya les dijimos, para ver Se despide el campeón, que en realidad no se despide, va a estar durante todos los sábados del mes de abril en el Ítaca Complejo Teatral, ahí en Humahuaca 4027. Y bueno, van a disfrutar, como dijo Fernando, de una apuesta que está bastante en línea con aquello que me imagino al autor le empezaba a pasar en la cabeza cuando escribió la obra. Por eso ese feedback tan interesante que contaste con el director, con el actor principal y demás, digamos, toda esa mezcla hace sumamente interesante que puedan ir a disfrutarla. No, sí, por supuesto, hablamos mucho con el director y eso es muy importante a la hora del estreno. Pero ha sido muy buena también la versión de Mariano Docena, eso quiero decir, porque es una versión que a mí también me gustó mucho cuando la vi, me pareció muy, muy, muy inefable también su puesta, y trabajar con el actor el acento cordobés, cosa que es una cuestión completamente difícil. En esta versión que van a ver es un poquito más porteña, porque ellos lo han llevado a su, Claro. digamos, a su idiosincrasia, a su acento, lo cual me parece respetable y muy bien. Sí. Pero es difícil trabajar un acento de una provincia No, totalmente. cuyo lugar no es de uno, ¿no? Es más, o sea, creo que en algún momento tuvimos una charla referida a eso, ¿no? De que por qué no ir a buscar un cordobés con su acento cordobés, creo que para una película fue la idea, porque es tan visible hasta para quienes no somos cordobeses que el acento no es el del cordobés. Entonces decís, ¿por qué haces eso? ¿Por qué traes a alguien de Ensenada para transformarlo cuando en definitiva... Claro, con tantos actores, ¿no? Claro, que los debe haber y muy buenos para escuchar efectivamente en esencia ese. Tan lindo que es aparte el idioma cordobés, porque para mí es un idioma, ¿eh? Sí, es un idioma totalmente. Sí. Pero en el caso de Cristian, bueno, Cristian estuvo muy bien asesorado por muchos amigos de Córdoba, y mismamente yo también le pasaba materiales. Hiciste la traducción. Exacto, un poco la traducción. Fue difícil el comienzo, pero después empezó a mejorar notablemente y se hizo muy orgánico. En un punto yo ya estaba viendo un cordobés ahí. Bien. Por eso me pareció que la composición que hizo ha sido notable, ¿no? Excelente. Fernando, gracias por la charla. Muchas gracias. Por favor, a ustedes, un placer. Que tengas un buen día. Buen día. Ahí estábamos charlando con Fernando Zavala. Fernando es el autor de la obra Se despide el campeón, esta obra que se presenta en el Ítaca Complejo Teatral Humahuaca 4027 y que recorre esto, ¿no? La esencia de un entrenador, un campeón amateur y toda una historia que cuenta
que la excusa son los guantes, por ahí es la excusa, él ya lo contaba, ¿no? Una historia que surge de una nota en el diario de un boxeador que fue velado, erguido, parado en el ring, y al cual se sacaban fotografías. Bizarro, ¿no? Bizarro, fuerte, ¿no? Fuerte. Y fue el disparador para componer este personaje y esta obra. Se despide el campeón en el Ítaca Complejo Teatral.